Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida el programa de Resistiendo con Aguante, Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Nacemos, lloramos por primera vez, aprendemos a hablar, nos golpeamos al aprender a caminar, jugamos, crecemos, andamos en bicicleta con rueditas, queremos ser bomberos, astronautas o soñamos con jugar en la selección. Brindamos con gaseosa para fin de año, vamos al colegio, nos aburrimos con geografía y resurgimos en el recreo. Nos enamoramos 1, 2, 100 veces. Probamos peinados que nos favorezcan. ¿Vamos a bailar o nos quedamos en casa? Cuestionamos a nuestros padres. Admiramos a nuestros padres. Vemos el mar por primera vez o nunca salimos de vacaciones. Nos emborrachamos o hacemos dieta. Fumamos. Dejamos de fumar. Cantamos solos en el baño. Perdemos. Ganamos. Trabajamos de lo que nos gusta o de lo que odiamos. Haraganeamos o estudiamos. Tenemos hijos o adoptamos una mascota. Leemos la Biblia o a Marx. A la mañana vamos a cambiar el mundo y a la tarde pensamos que no se puede. Y un día alguien nos agarra de los pelos, nos pega una piña y nos mete en un auto. Nos ponen una bolsa en la cabeza, nos preguntan cosas y nos siguen pegando. Nos meten 220 volts y cuando se cansaron de vernos vivos, nos matan. Morir más tarde o más temprano nos toca a todos, pero ¿desaparecemos? No, porque vamos a vivir en una foto que nos sacaron, en un libro que nunca terminamos de leer, en una casa que habitamos, en una ropa impregnada por nuestro olor, en un abrazo recordado por alguien, en una anécdota recordada por alguien, en un vino que supimos compartir, en el recuerdo de alguien que nos quiso, amó, odió, en un hijo que se nos parece en alguna o muchas cosas, en el aire que alguna vez supimos respirar, en una madre. Con cada latido de nuestros corazones decidimos qué pie movemos para seguir adelante. El tema es que no volvamos para atrás. Así empieza Realidad Líquida hoy, con la emoción apretando por dentro. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy los acompañamos Jacqueline, Carlos, Mirna y quien les habla, Claudia. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Muy bien, gracias. Bueno, a días del 24 de marzo, de otro aniversario de la época más oscura que nos tocó vivir, el programa de hoy y el próximo serán dedicados a la memoria, porque nuestra historia nos constituye y porque no queremos y no debemos olvidar. Así que bueno, para empezar, como siempre, Carlos va a abrir el tema con su editorial y después vamos a entrevistar a Gabriel Balbuena, profesor de historia, para empezar a desandar un poco el camino. Si les parece, arrancamos con la editorial. Con gran movilización en una sociedad que cada vez mayoritariamente rechaza las políticas del gobierno, mientras los medios ningunean las multitudinarias expresiones del descontento tratando de ocultar la fuerza del conflicto, el gobierno provincial quiere coimear a los carneros. Para eso sí consigue presupuesto. Y también quiere identificar a los que hacen paro. Esta es la primera medida
de cualquier persecución política, identificar, como se identificaba abiertamente a los judíos en los guetos, o como se han confeccionado desde la oscuridad ilegal del Estado listas negras con propósitos inconfesables. En este contexto vamos a reflexionar sobre la memoria. Reflexionar para ser mejores, constituir más ciudadanía, para ser cada día un poquito más libres, con más identidad, con más conciencia de clase, para construir un futuro más justo. Esta es nuestra batalla cultural de cada día y nuestro aporte a cultivar la memoria. En cada 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, como el ícono que revive la historia y las emociones, recordando, referenciando ineludiblemente para el trabajo docente sobre los hechos y su condena social sostenida en el tiempo, eterna, por una sociedad más inclusiva, justa, libre y soberana, cada 24 de marzo. Porque sabemos que la historia no es una serie de hechos azarosos, no deriva de un caos cósmico ni de una voluntad divina. Nuestro devenir, al que no quiero llamar evolución, sino en todo caso debatir si lo es, depende de nosotros. No hay destino, o en todo caso somos alquimistas y constructores de nuestro destino, y esto radica en la intención del poder. El poder en el sentido de su capacidad transformadora, y esa capacidad transformadora en el Estado confronta dos modelos antagónicos históricamente, en términos socioeconómicos y humanos. Un modelo de corte feudal, que cada vez tiene menos señores en el mundo, cada vez la riqueza se concentra en menos cantidad de manos. Y otro modelo, de corte humanista, que propone una sociedad más igualitaria, más inclusiva. De este antagonismo por el poder surgieron los hechos que devinieron en el terrorismo de Estado con 30.000 desaparecidos. No voy a narrar la historia, que da lugar a tantas emociones y tantas discusiones. En el programa de hoy y en el siguiente vamos a conversar con profesores de historia que nos ayudarán a jugar con el tiempo, a ir y volver, buscando relaciones, parecidos, trazando paralelos, reflexionando, con el propósito de acercar información rigurosa que dé cuenta de los hechos, citando documentos y métodos que no permitan dudar sobre lo ocurrido, para que tengamos certezas y no puedan operar sobre nuestras convicciones sembrando dudas infundadas. Porque de eso se trata, ahí está la memoria, quizás la herramienta más valiosa en el desafío de ser mejores. La memoria, como decía Marcelo en la introducción, para no volver atrás. Y en esto hay que tener mucho cuidado porque el neoliberalismo quiere volver atrás. De hecho, quisieron borrar el 24, quisieron borrar el feriado del 24, que es ley. Y esto no es inocente, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí tenemos que sumar señales de ese tipo, son muchas, ¿no? A muchos represores que estaban presos, a muchos los mandaron a prisión domiciliaria, otros tantos están en el intento, han puesto, ¿cómo es que le dicen a esto que pusieron en la ronda de las madres sobre los pañuelos? No me sale el término. Sí, son como monolitos. Como monolitos, que fue realmente muy provocador, ¿no? No solo interrumpiendo la ronda histórica de las madres, sino sobre los pañuelos. Digo, señales de este tipo en este gobierno está lleno. Pienso en el tema de la memoria y me parece que es un momento en el cual tenemos que recurrir a la memoria emotiva, uh-huh. ¿Sí? Con esta introducción que hace Marcelo, nos refleja a cada uno de nosotros en nuestro desarrollo natural, y quizás a veces uno lo
lo dice de una manera fría, pero me parece que es momento de ir a lo emotivo. ¿Por qué? Porque es eso lo que nos fija también dentro de lo que tiene que ver con nuestra psiquis. No tenemos un solo tipo de memoria, tenemos varios tipos de memoria. Y estos días son movilizantes, creo que para todos. Hay que tener en cuenta qué nos moviliza a cada uno de nosotros para encarar esto de una manera diferente. Quizás este gobierno no se da cuenta, pero lo que hace es que la gente se movilice de alguna manera y empiece a buscar en su historia estos hechos tan desgraciados. El recuerdo de aquel tiempo, yo tenía unos 15 años aproximadamente, estaba en la secundaria y comenzaron a aparecer cuerpos en la Ruta 6, detrás de San Vicente. Yo tenía compañeros que eran bomberos y por eso recibíamos esta información con mucho asombro, porque no era normal que esto ocurriera. Y bueno, pero inocentes en esa instancia vital de los 15 años, una preadolescencia, adolescencia, no terminamos de comprender de qué estábamos hablando, hasta que muchos años después se comenzó a dilucidar esto. Por suerte, desde de la mano de la justicia, de la mano de la democracia, se hizo justicia en forma ejemplar en el mundo, y esto nos distingue, cosa que pareciera ser que no le importa a este neoliberalismo que quiere borrar esa página que hizo verdadera y valiosa historia. Y bueno, está en nosotros poder sostenerlo. A mí el recuerdo, hablando de lo que dice Mirna, que me llega es la impotencia. Yo soy más grande que ustedes, tengo mejor memoria de los sucesos, y decir, desapareció alguien, o que se comentara en el barrio que había desaparecido alguien, y no poder gritarle al mundo qué era lo que estaba pasando, porque o no te creían o estabas en peligro. Exacto. Porque la gente no quería saber. Mi recuerdo de esa época es la impotencia, el no poder gritar. Sí, a ver, creo que sobre los que estamos en esta mesa en principio y muchos otros hemos estado informados de alguna manera lo que pasaba en ese momento, ¿no? Pero yo creo que este tipo de programas y toda actividad que sume para no perder esa memoria sirve porque creo que en esta sociedad hubo mucha gente que no estaba informada de lo que estaba pasando, que estaba, como dice la canción de Maná, mirando la telenovela, pero no por maldad, sencillamente porque no estaban enterados. Y hoy, tomando lo que dijo Carlos, el neoliberalismo se está encargando de licuar más esa memoria. Entonces me parece importante, como decía antes, desandar un poco el camino, que ahora lo vamos a hacer con la entrevista a Balbuena, para que todo aquel que no estuvo informado y que hoy ve el número, como decía Mirna, fríamente, ¿no? 30.000, 20.000, 6.000, no importa, desaparecidos, ¿qué querrá decir? No importa. Que eran personas que tenían una vida, una historia, como decía Marcelo, ¿no? Me parece muy pertinente hacer una pequeña y cortísima reflexión sobre la manipulación de la información y sobre los mecanismos para ocultar la información. Somos testigos, todos los que tenemos algo más de 40 años o algunos más que 50 también, de cómo se manipuló la información en aquel momento, cómo se manipuló la información durante la Guerra de Malvinas. Es un ejemplo muy contundente porque conocemos lo que pasó después. Sí, sí. Y lo mismo está ocurriendo hoy, De la misma manera se está ocultando la información y está en nosotros poder ayudar a despertar y mantener vivos distintos canales para acercar la información al grueso de la gente. Sí, yo justamente acá haría un cortecito. Le propongo ver si vamos al primer bloque de la entrevista con Balbuena, que va a empezar a desandar, como digo, todo este tema a partir de nuestra historia. 10 minutitos, pedimos disculpas por el ruido ambiente, porque bueno, la entrevista se hizo en un bar, pero se entiende y es muy clarificadora. Así que vamos al primer bloque. Bueno, estamos con el profesor Gabriel Balbuena en alusión al
Día de la Memoria y Justicia, ¿sí? Que se celebra el día 24 de marzo. Y nos gustaría, Gabriel, que nos comentes un poquito de la historia sobre los derechos humanos, cómo se originan. Bueno, principalmente quiero agradecerles por la invitación. Tema complejo si los hay, tema duro. Es un tema que nos trae mucho dolor a la historia de la humanidad en sí. Hablar de los derechos humanos es hablar después de la Shoah, de lo acontecido en los campos de concentración nazi. Lamentablemente es una historia común de todo el siglo XX, un siglo marcado por genocidios, por muertes. Podemos retroceder un poco y hablar del genocidio armenio, como decimos la Shoah, y después lamentablemente acá ya cerca de nuestro país y de nuestro continente, todos los golpes de estados que se instalaron, digitados por el imperialismo norteamericano, que terminaron con miles y miles de muertos, miles y miles de inocentes que dejaron su vida solamente por creer en algo y creer en cambiar el mundo y buscar un mundo mejor. Bien, ¿cuál pensás vos que dentro de los hitos históricos o dentro de la historia fue el germen para que se produzcan estos hechos que vos nombrás de los 30.000 desaparecidos, que hoy nuestro gobierno de alguna manera los niega o los quiere tapar? Yo creo que hay que buscar el origen, que lo podemos encontrar en el peronismo. Cuando emerge este nuevo sujeto social que Perón encabezaba, este movimiento de masas, va a generar en cierto sector de la sociedad un rechazo importantísimo. Si hablamos de algún hito que puede marcar el comienzo de estas atrocidades, se me ocurre a mí que lo podemos encontrar en el bombardeo de la Plaza de Mayo, donde en el 55 alumnos de escuela habían sido invitados a ver un acto y la Marina de Guerra decide bombardear la plaza e intentar matar a Perón. Ese acontecimiento creo que va a marcar un antes y un después, porque el ejército intentó eliminar a débiles, a personas indefensas. Recordemos que después estos marines que bombardearon la plaza fueron recibidos en Uruguay con aplausos y honores. La Marina de Guerra va a tener mucho que ver con lo que es el fin del peronismo, y después lo podemos enganchar ya con la caída de Perón y con los fusilamientos de José León Suárez, y lo podemos tomar otros hitos que fueron marcando también este proceso que lamentablemente va a terminar en esa terrible noche que comienza el 24 de marzo de 1976. Pero me marco principalmente eso, ¿no? Creo que para mí el bombardeo de la Plaza de Mayo es como el lamentable puntapié inicial de este proceso de eliminar al diferente, ¿no? Lamentablemente hoy parece que estamos en la misma lógica, ¿no? Parece que nos buscan marcar. Sí, también pienso en esto que vos hablás y se me viene a la mente esto de querer sacar la edad, ¿no? Bajar la imputabilidad de los menores, ¿no? Como esta cuestión de que ellos son los malos, de que ellos son los que vienen a corromper, donde ellos son los responsables quizás de todo lo que pasa en nuestro país, ¿no? Con la violencia, con la delincuencia, y no tener en cuenta por ahí el contexto social del cual vienen. Sí, la complejidad de la construcción social de cada uno de los seres. Quizás nuestro país ha dado delincuentes peores que un pibe que te afana un celular. Sí. Creo que Cavallo robó mucho más.
más, como dijo en aquel momento Capusotto cuando lo robaron en una farmacia. Creo que justamente hoy en día, sin irnos muy lejos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires mandó a pedir que los sindicalistas dijesen de qué partido son, como si fuese una marca. A mí me asusta mucho eso, porque justamente los grandes exterminios de la sociedad humana comienzan con marcar al diferente. ¿Y vos qué pensás de esto? ¿Que viene orquestado o es por ignorancia o es determinado por alguien? Hablamos en algún momento del Plan Cóndor 1. ¿Pensás en esto que se viene diciendo del Plan Cóndor 2, que hay algo que se asimila a esto? Sí, el presidente Correa lo ha marcado miles de veces. Creo que hay un plan, creo que hay una necesidad de desarticular a todos los gobiernos populistas que se instalaron en América Latina. Creo que las herramientas hoy en día son otros. Quizás digamos por suerte, no son las armas, pero sí son los medios de comunicación que también están generando un gran daño. En su momento la Escuela de las Américas era el lugar que emanaba a todos estos generales que cometían genocidios. Hoy quizás van a hacer un máster en Miami o en la CNN y los forman ahí a estos muchachos, o quizás pasando un rato por la embajada, como vemos que tantos van y están contentos cuando van a la embajada de Estados Unidos. Lamentablemente la lucha sigue siendo la misma. La lucha sigue siendo por un plan económico. Hoy en día, al igual que en aquella época, es la instalación de un plan económico neoliberal que bueno, en aquel momento llegó a generar miles y miles de muertos, no solo en la Argentina, sino en Chile también y en otros países. Marco Chile porque Chile fue el primer lugar donde se experimentó este tema del neoliberalismo y el desembarco de los Chicago Boys. Bien, si hablamos del neoliberalismo, ¿cómo pensás que llegaron estos muchachos al gobierno, no? Teniendo en cuenta que están acompañados de la justicia, de los medios de comunicación y también, podríamos decir, de la economía. Sí, mira, estaría bueno hacer como un paralelismo, ¿no?, con lo que corresponde al gobierno militar. Martínez de Oz cuando se instala en el gobierno, se instala con un punto fundamental, que era destruir la pequeña y mediana industria, que lo consideraba como parte del peronismo. Martínez de Oz, junto con otros, eran totalmente antiperonistas y querían eliminar esa matriz industrial de nuestro país. Encontramos eso muy parecido a lo que está viendo actualmente, lo que ocurre actualmente con la apertura de importaciones. Hay que recordar la publicidad de la silla que había puesto la dictadura en su momento, y muy similar al discurso que escuchamos hoy con el tema de las computadoras, sin pensar en la destrucción de la industria nacional y en la desocupación que genera eso. Haciendo un paralelismo también, Martínez de Oz, una de sus primeras medidas que impulsa junto con el gobierno militar es la destrucción de las paritarias. Vemos los docentes cómo están luchando hoy en día por la apertura de la paritaria nacional, algo legal, algo instalado, que hasta el año pasado Cambiemos se jactaba de haber llamado a paritaria nacional, y hoy están mirando para otro lado, llenándonos de humo la pantalla y los diferentes medios, hablando de Baradel o hablando de voluntarios o hablando de premios al carnero, justamente con el mismo motivo, destruir las paritarias. Estos gobiernos
si lo seguimos viendo, como dice Galasso, encontramos como cierto sesgo dictatorial. Y creo que Galasso no se equivoca. Hay cierto sesgo dictatorial en estos muchachos. Bueno, antes que se nos pase la hora, voy a dar los medios de contacto. Aquel que quiera comunicarse, charlar con nosotros sobre este tema, al teléfono 4299-5694, nuestra página de Facebook, Realidad Líquida, o nuestro Twitter, @líquidarealidad. Bueno, chicos, no sé si quieren comentar algo sobre lo que escuchamos de la entrevista. A mí me gustaría reforzar de lo que decía el profesor Balbuena, tomando un genocidio que me parece importante que pongamos siempre sobre la mesa, que es el exterminio de los pueblos originarios. Ese exterminio que se sigue notando de alguna manera, dejando a los pueblos originarios como distintos, ninguneándolos. En el noroeste argentino tenemos un ejemplo muy contundente de esto, donde todo lo que ha hecho la Tupac Amaru es denostado, es ignorado, es tapado, y Milagro Sala sigue presa. Bueno, la verdad que no hay mucho para agregar, no sé. El tema de la construcción de la otredad es uno de los primeros pasos de todos los gobiernos autoritarios en pos de conseguir tener el poder total. Uh-huh. Y hoy ha empezado la construcción de la otredad. El otro distinto en este caso es todo lo que huela al gobierno anterior. Uh-huh. Y si no es del gobierno anterior, se le pone el mote. El otro día Vidal le dijo a los docentes que dijeran si eran kirchneristas, o sea, es parte de la construcción de la otredad, el primer paso para cosas que no quiero pensar que vayan a suceder otra vez, no, y por eso tenemos que guardar la memoria. Esperemos que no, para eso tenemos la memoria, exactamente, pero sí, lo que estás diciendo, Jackie, tiene que ver con lo que decía Carlos en la editorial, ¿no? De por dónde empieza todo esto, ¿no? La persecución, la marcación del otro, el fomentar lo que nosotros llamamos el carnerismo, que en realidad no es otra cosa que aquel compañero que delata, en definitiva. Y todo esto empieza a funcionar muy despacio, pero con un único objetivo, me parece. Y siempre en beneficio de las familias patricias, de un pequeño grupo de familias patricias que se vienen beneficiando desde que en aquel tiempo de la conquista del desierto se repartieron la tierra y comenzó el genocidio en Argentina y en Latinoamérica también, hasta hoy, porque los apellidos que suenan son más o menos los mismos. Claro, la diferencia, ¿sabés qué? Es que esto lo hemos hablado ya en otro programa, que en aquel momento, si nos vamos para atrás, en el año 76, se necesitaron, acá en la Argentina y en Latinoamérica, de los golpes de Estado, ¿sí? De los militares, para disciplinar, llamémoslo así, con tortura, con muerte, con todo lo que ya sabemos. Hoy no se necesitan de los militares, ¿sí? Hoy es como dice Rafael Correa, hoy tienen los medios de comunicación. Exacto, los medios de comunicación y el Poder Judicial. Y la derecha, lamentablemente, ha llegado al poder con el voto popular. Entonces, bueno, en esta tríada de Poder Judicial, medios y manejar el Poder Ejecutivo, es complicado. Hay que dar la batalla cultural, pero no es nada fácil. Al servicio del Poder Económico. Exactamente. Bueno, iría, porque el tiempo nos corre, a la segunda parte de... No sé si quieren pasar, si va a pasar las publicidades. Más con las publicidades, sí, publicidades, y después vamos al segundo bloque de la entrevista. Bien, vos hablás de los docentes, es un tema que no podemos dejar de tocar, y también lo que
yo vengo percibiendo es esta cuestión del descontento social por aquellos chicos que no pueden ir al colegio, y que la sociedad en un punto, nosotros hay un grupo que consideramos que tienen razón porque todos tienen derecho a la educación, y mientras que los hijos de los que pueden pagar un colegio sí están siendo educados, el resto no. Entonces, en este sentido, a mí me parece, ¿no?, en mi opinión, de que tendríamos que buscar otras estrategias para la lucha, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. O sea, debemos buscar otras estrategias. También tenemos que pensar que lamentablemente quizás es una de las pocas herramientas que tenemos, el paro. Creo que sí, hoy en día está instalado como antipopular o que genera descontento en la gente, pero creo que es necesario hoy en día pensar otras alternativas. Comparto plenamente lo que vos decís, porque viendo a esta gente como están parada en la política, parece que lo que buscan justamente es que la escuela pública no tenga alumnos, que quede vacía. Por eso necesitamos que las escuelas abran sus puertas, que incorporemos a la comunidad, que le contemos lo que está pasando, que es mentira que trabajamos 4 horas, que es mentira que el sueldo que lo ganamos lo utilizamos exclusivamente para nosotros, porque de esa plata sacamos para comprarle hoja a los chicos, para comprarle lapiceras, para ayudarlos y darle un mango cuando vemos que en la casa no tienen para comer y para que se compren un sándwich, cuando llevamos caramelos todos los días para que se despierten un poco. Esas cosas no aparecen en los medios, y es lo que todos los docentes hacemos todos los días de nuestra vida. Hay que informarle a la sociedad, hay que abrir las escuelas. La gente tiene que entrar y ver lo que hacemos, y tenemos que contarles. Lamentablemente, como te dije antes, hay mucho ruido en los medios, hay mucho ruido y hay poco de información. Quizás nosotros tenemos que salir, tomar las calles, tomar las plazas, entrar en las escuelas, abrirlas, y que entre la comunidad y contarle lo que está pasando. Eso es mi opinión, y comparto en cierto punto y respeto a los compañeros docentes que le ponen el pecho a la huelga, sabiendo que a fin de mes van a tener justamente el sueldo reducido. Bien, volviendo al Día de la Memoria, hoy miraba por el noticiero que han tapado los pañuelos de las madres en la plaza. Me parece que también es algo, podríamos decir, violento, o algo de lo cual no quiere que se pronuncie, ¿no? Siendo que estamos tan cerca de esta fecha, y que hagan esto me parece que es como otra cachetada, ¿no? Como te decía antes, ¿no? Hay un vínculo entre este gobierno y la dictadura. No solo un vínculo que tiene que ver con la cuestión económica, sino también ideológica. Obviamente que molestan. Las madres molestaron siempre, las abuelas molestaron siempre, porque en los peores momentos fueron las únicas que pusieron el pecho. En el 2001, adelante de las columnas de obreros, desocupados y organizaciones sociales, no había líderes sindicales. ¿Quiénes estaban adelante recibiendo los palos de la policía? Las madres. Hasta el día de hoy me queda en la imagen los caballos empujando a estas mujeres de ya entrada edad, poniéndose al frente de ese movimiento. Las madres y las abuelas y los hijos son la reserva moral que tiene nuestra patria, y los tenemos que defender siempre. Y siempre, como te decía, siempre estuvieron ahí adelante, en los peores momentos. Y por eso hay que acompañarlos, por eso buscan ensuciarlos, por eso ponen estos bloques, estos topes ahí para que no den la vuelta, porque molestan.
Y por ese lado podemos tomar algo bueno. Vemos que algo los está molestando, entonces hay que seguir por ese camino. Hay que seguir. Siempre nuestro faro tienen que ser las abuelas y las madres. Siempre. Siempre hay que seguir al lado de los pañuelos. A ver, después de hablar de las madres es como muy difícil, ¿no? Milagros Salas. Mira, yo este fin de año me tocó ir a Jujuy. Es increíble lo que hizo Milagros. Increíble. No, a ver, hay estados municipales que han tenido el mismo presupuesto y no hicieron ni la mitad. Milagros construyó barrios, hizo escuelas, hizo un terciario. El museo más lindo de Jujuy es el Museo de la Tupac. Hizo piletas climatizadas para los chicos, piletas climatizadas y otras también para los chicos jujeños. Encima tuvieron que soportar que después de caer presa Milagros, entraran a estos lugares y le destruyeran todo. Hoy los voluntarios de la Tupac no están cobrando absolutamente nada y le están poniendo el hombro para seguir adelante con el proyecto, para llenar una pileta y poder conseguir todos los recursos. Compañeros de la Tupac están lavando autos y no sacan un mango para ellos, todo para que los pibes tengan una pileta para poder refrescarse este verano. Si vamos ya a lo legal, es insostenible que Milagros Salas esté presa. Lo dijeron organismos mundiales, lo dijo la ONU, y ahora la Corte Suprema de Justicia parece que va en camino a mostrar que realmente es una detenida política. Esperemos que eso ocurra, esperemos la libertad de Milagros, porque realmente es un cuadro político que genera mucho miedo, por eso está presa. Creo que la metieron presa por eso. Es una gran dirigente y como vemos estos muchachos le tienen miedo a la política, le tienen miedo al trabajo social y bueno, la tenían que meter presa. Pensemos que la causa que tiene, una de las causas, ¿no? Pero por la que fue juzgada es por tirarle huevos a Morales. Así que bueno, creo que hay una frase, siempre uno se da máquina con una frase, ¿no? Y es como que lo impulsa. Yo creo que los humildes tarde o temprano venceremos. En algún momento vamos a vencer y ojalá ocurra rápido. Sí, uno puede pensar que los movimientos siempre empiezan abajo y van subiendo. Y que el hecho de que más fuerza hagan para que la gente no suba, en algún momento eso se vuelve contraproducente porque por presión misma la gente va a salir. A mí lo que me preocupa es este proceso, este tiempo que transcurre, donde quizás los pibes no tienen los nutrientes necesarios para seguir creciendo, la falta de clases, la falta de esperanza. Desde mi lugar yo veo por ahí quizás un daño desde el bienestar, desde lo psíquico, no solamente desde lo económico, porque aquel que no tiene laburo se deprime, porque aquel que no tiene capacidad para poder producir y ganársela de alguna manera, no tiene capacidad de proyección. Y en esto el sujeto queda como desvalido en un punto. Ahí está lo perverso de este sistema. El neoliberalismo se instala como el único discurso. No hay alternativas, es eso. Vos pensás que un laburante que sale a buscar trabajo, un desocupado, ¿no? Que sale a buscar trabajo, se encuentra que lo rechazan en todos lados. Cuando ve los medios, vemos que nos hablan de la meritocracia, vemos que nos hablan que bueno, buscate otro trabajo. Y entonces, como vos decís, empieza la depresión, empieza uno a sentirse culpable, porque la culpa es mía que no puedo conseguir trabajo. Ahí está la perversión de este sistema y de este vínculo entre lo mediático. Nosotros, como consecuencia de esta política, perdimos una generación.
Cuando digo que perdimos el potencial, como vos decís, muchos argentinos se criaron sin consumir carne y la importancia que es la carne para los primeros años de vida. Pensemos en lo que pasó a fines de los 90 y durante los primeros años del nuevo siglo. Lamentablemente, los efectos todavía se siguen sintiendo de ese genocidio social, cultural que tuvimos en esa época. Esperemos que nosotros despertemos y podamos justamente cambiar el rumbo. Nadie está pidiendo ni destituciones, sino que estos muchachos se iluminen un poco y entiendan que este no es el camino, que lamentablemente si siguen pensando que este es el camino, van a terminar siendo odiados por toda la población. Sí, es necesario que se den cuenta que tienen que ir por otro lado, que tienen que buscar otro lugar, que dejen la confrontación de lado, que dejen la chicana simple, que realmente se sienten a dialogar. Y que por favor dejen de darle cosas a los que más tienen, porque la economía es simple, ¿sí? Si vos le das a que más tiene, de algún lado la tenés que sacar, y se la sacás de los que menos tienen. Pensemos en las primeras medidas que tomó Cambiemos cuando inició todo esto, y ahí nos va a cerrar un poco cómo viene la mano. Bien, bueno, a mí me gustaría que vayamos cerrando con una reflexión sobre la fecha, ¿no? Sobre el Día de la Memoria y Justicia. Muy rica la charla, realmente te agradezco, sabes que te tengo mucho aprecio como docente y como persona, si bien nos conocimos en un ámbito distinto, seguimos manteniendo el vínculo y me parece que es lo que hablábamos más temprano, de poder generar vínculos con el otro, ¿sí? Cristina habla del otro, pero no sé si Cristina habla del otro que nosotros consideramos desde la psicología el otro como gran otro, sí, como lo dice Lacan, pero sí vivimos en una sociedad y aunque uno diga que no, dependemos siempre de un otro. Sí, yo creo que ahí trajiste a Lacan y pensaba en el estadio de los espejos, ¿no? Y pensaba en esto de mirarnos a los espejos. Quizás tenemos que empezarnos a mirar un poco y empezar a ver en el otro que se nos parece, ¿sí? Quizás pensamos que somos rubios y no somos tan rubios. Quizás es eso. Con respecto al 24, bueno, al Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, creo que es, como te decía, fundamental. Creo que el 24 la plaza tiene que estar más llena que nunca, las calles tienen que estar más llenas que nunca, y tenemos que lograr que justamente entienda este gobierno que el camino es ese, ¿no? Es buscar otras propuestas, buscar otro lugar. Como vos decías, este tema del otro, ¿sí? Creo que hoy la acción más revolucionaria que puede tomar un ser humano es juntarse con otra persona, hablar y a discutir de política. No le tengamos miedo a la política. No le tengamos miedo de discutir con aquel que está a las antípodas nuestras. Vamos a ver que en algún lugar tenemos un punto de encuentro. Buscar ese punto de encuentro, hacer base y empezar a charlar. Y buscar justamente a partir de ese sustento los puntos que tenemos en común. Y vamos a ver que podemos cambiar la cosa. Pero te vuelvo a repetir lo mismo. Para mí hoy en día lo más antisistema que hay es juntarse con otros. Juntarse y tener este cara a cara. Es lo más revolucionario que podemos hacer hoy en día. Te agradezco mucho a vos y a todos los compañeros por invitarme. No podemos obviar de comentar lo que se está diciendo porque lo que estaba diciendo el profesor Balbuena y Mirna en esta instancia son temas muy medulosos, muy centrales, muy valiosos. Esto de abrir las escuelas a mí me parece un elemento central para romper el cerco mediático, para que la sociedad en su conjunto se informe, entienda el esfuerzo de los maestros, de los educadores en general, entienda lo que ocurre dentro de las escuelas, cómo es el trabajo de cada día. Yo he vivido esta experiencia, lo he vivido en otro tipo de instituciones y es muy valioso poder abrir a la sociedad la institución, mostrar lo que uno hace
en tiempo y forma, en tiempo real, de manera tal que no haya ninguna interpretación errónea y que todo lo que se pueda decir y todo lo que se pueda inventar quede realmente en ridículo como un invento. La realidad supera todo dicho. Uh-huh. Sí, yo tomando también parte de la entrevista, que fue creo que una de las últimas cosas que dijo el profesor, sobre la similitud que tiene este gobierno actual con el pasado, no solo en lo ideológico, sino también en lo económico, ¿no? Y esto se correlaciona con lo que decíamos antes de cuál es la intencionalidad de marcar al otro, de tildar a todo kirchnerista, de estigmatizar. Bueno, desde lo económico claramente no soy yo, ya se ha dicho muchas veces de que esto pareciera una réplica del plan económico de Martínez de Oz. Y pensar un país sin industria, como parece que se está pensando, sin pymes por lo menos, que dan el 70% de los puestos de trabajo en el país a nivel industrial, es pensar un país sin futuro para mucha gente. No es dable pensar que el agro, que la producción primaria va a repartir la renta que el país recibe. Es una posición totalmente mezquina. Sí, y yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de decir que el día miércoles hay una marcha federal. Exacto. Donde confluyen en Plaza de Mayo, y sería bueno que todos aquellos que en un punto pertenecemos al ámbito de la educación, porque todos hemos tenido algún maestro, ¿sí? Algún pariente maestro, nos sumemos a esta marcha y seamos, podríamos decir, un mar de personas de sí. Para reclamar el derecho, no solamente al aumento, porque pareciera que a veces esto que dice Carlos de que no se comprende, ya el docente no solamente está por el aumento, ¿no? Ahora también estamos porque se den las paritarias nacionales, que todos los docentes tengan las mismas posibilidades y que todos cobren lo mismo. Sí, además es ley. No es más que respetar la ley, a igual trabajo, igual remuneración. Así como se reclama la igual remuneración ante las diferencias de género, no puede ser geográfica la diferencia. Enseñarle a un chico en el noroeste de la Argentina, en la Patagonia o en el centro del país es lo mismo. Y estos señores tienen que entender que la renta se debe distribuir para que esto sea realizable. Bueno, a ver, pedirle entendimiento a estos señores, perdón por la ironía, pero teniendo un presidente que en la mesa de la señora Mirta Legrand dice que los jubilados cobran una mínima de 9.000 pesos, o sea, digo, estamos frente a un señor que no sabe ni cuánto cobran los jubilados a quien él representa. ¿Hay realidades paralelas? Sí, sí, claramente. Vive en otra realidad, más allá de ver otra realidad. Pero bueno, justamente por eso estamos acá, para dar la famosa batalla de poder, de alguna manera, humildemente contrarrestar todo esto. Pero es tanto, la coyuntura es tan terrible que nos pasa por encima, la verdad. No alcanzan los tiempos, no alcanzan las ideas, porque todos los días hay nuevas novedades, ¿va? La forma de negar las clases populares que tienen en esto de negar la política, en esto de tener miedo a los movimientos sociales, de promover los protocolos de represión, tiene que ver con no tener la capacidad para dar una discusión abierta, ideológica, y por otro lado, recurrir a la fuerza como única respuesta, que parece ser lo que están amasando en estos días, ¿no? Bueno, ahí se nos sumó un compañero. Bienvenido, Marcelo. Gracias. No sé si querés comentar algo antes que terminemos. Ya nos quedan pocos minutitos. Que vos abriste hoy el programa. Un poco a recordar lo que decía ayer en la reunión de Nuevo Encuentro este muchacho hijo de desaparecidos, que por un lado la pelea de los docentes es la punta de una lucha mucho más grande, que es justamente los derechos laborales de todos, no solo los docentes. Claro. Y otra cosa que este chico remarcó es que se ve cómo se están aglutinando fuerzas
los que están del otro lado se están aglutinando, aunque haya diferencias, se van sumando a una lucha que se está haciendo mucho más grande. Eso creo que son 2 puntos que levanté de este muchacho, que me pareció muy correcta la apreciación. Son 50.000 acá, son 300.000 allá, son 100.000 en otro lado. Explícanos un poquito a qué te referís con esto, para que quede más claro. Las movilizaciones, el grado de gente que se está movilizando. Vos hablás de lo que pasó a partir, por ejemplo, de la semana pasada, que todos los días hubo gente en las calles con distintos reclamos. Totalmente. O, por ejemplo, gente que no estaba de acuerdo con la CGT y se sumó igual. Sí, mucha gente suelta. Sí. Gente que no está organizada, gente que sencillamente fue porque no les da el bolsillo, ¿no? Sí, la efervescencia a la que hacía cita en la editorial tiene que ver con esto, ¿no? Indudablemente, en medio de esta efervescencia venimos a hablar de la memoria, y creo que la efervescencia está dada por la ineptitud del gobierno actual, por la negación a brindar los derechos de ley que significan las paritarias libres, como venían siendo en los últimos años y como fueron el año pasado también, cosa de la que se jactaron durante ese primer año, y ahora encuentran el espacio, o creen haber encontrado el espacio para negarlo. Bueno, aquí está la lucha, ¿no? Y como decía Marcelo recién, nos vamos sumando, cada vez somos más, y no hay ningún espacio para que el gobierno se pueda escapar. El único temor que tengo adicionalmente es que el único recurso que les va quedando es la represión. Cuidado con esto. Y sí, justamente hoy el programa data del tema de la memoria, y haciendo esta similitud que hacíamos antes, si se empieza, como ya empezaron, por la persecución, por la estigmatización, el camino indicaría que si no pueden contener esto de una manera democrática, van a terminar en represión. Yo sí, personalmente, lo que espero es que el 24, en la histórica marcha de la memoria, verdad y justicia, seamos millones, ¿sí? Pues yo creo que más allá de lo puntual de la convocatoria, justamente en este contexto va a haber mucha gente que va a ir por descontento, por todo lo que todos esos grupos de los que hablaba Marcelo salieron en distintos momentos. Yo creo que el 24 va a ser un día en donde, y espero que así sea, nos juntemos todos para que este gobierno empiece a entender que somos muchos y que no va a poder reprimir a todos. Tenemos que entender que si la paritaria docente no llega a buen puerto, nos están coartando el derecho a todos los ciudadanos argentinos. Ellos quieren que haya un techo muy bajo para todas las negociaciones que vienen detrás. Este es el objetivo central, creo que es a lo que hacía mención, como la punta de la reforma laboral que quieren imponer. Sí, la que marca el camino. Claro, que ya tenemos experiencia también, porque los que tenemos memoria de la década del 90 sabemos cómo fue esa flexibilización laboral y cuántos derechos se perdieron. Bueno, a ver, yo diría de hacer un intervalito, si nos da el tiempo, después seguimos, porque tenemos 2 actividades importantes para invitarlos en el transcurso de esta semana. Obviamente, más allá de la marcha del 24, como dijimos, que los convocamos a todos. Hay una actividad el jueves 23 a partir de las 18:30 horas en el playón de Bursaco. Jackie, contanos un poquito. Bueno, esto es organizado por la Municipalidad de Almirante Brown, por el Gobierno Municipal y diferentes y muchas organizaciones políticas y sociales del partido de Almirante Brown. En esa jornada se va a distinguir a diferentes personalidades destacadas de los derechos humanos de Almirante Brown, que han trabajado de una u otra manera por los derechos humanos. Va a haber una muestra de retratos de desaparecidos del partido de Almirante Brown, que son más de 100. Va a haber, y esto me parece lo más importante, va a estar el emplazamiento del mapa de los desaparecidos en el partido de Almirante Brown, cosa de la que no se habla. Generalmente se habla a nivel macro, nunca a nivel micro, a nivel partido, barrio. Y un mural por los derechos humanos también. Además de que va a haber música andina,
El Alboroto, La Tropilla, Grita Nativo, y cierra Walter Encina, que fue cantante de Los Cádiz. Eso el jueves 18:30 en el playón de Bursaco, la nueva plaza de la memoria. Exactamente. Bien, y la otra actividad que los invitamos y los convocamos es el sábado 25 de marzo a las 20 horas en nuestro local, en la avenida Espora 1521 en Adrogué. Los invitamos a un cine debate, donde proyectaremos el documental Zona Quinta. La idea es ver el documental, que obviamente también trata del tema de los desaparecidos, pero como decía Jackie, acá en nuestra zona, en Almirante Brown, incluso va a haber invitados que son familiares, que son protagonistas. Busteros, por ejemplo, es protagonista de la historia, protagonista cercano de la historia. Tal cual. Así que bueno, la idea es que vengan, vean el documental y después nos sentamos a charlar, a debatir. Va a haber alguna cosita rica y algo de música también. Así que esto va a ser el sábado, dije 25, a las 20 horas puntuales, porque bueno, el documental lo largamos puntual. No sé si quieren agregar algo más porque ya nos quedan 3 minutos y hago el cierre. Sí, la invitación la hacemos nosotros como Resistiendo con Aguante Almirante Brown, y si te querés sumar, las puertas están abiertas, sería un buen momento para que nos podamos ver cara a cara y compartir este espacio que realmente nos permite ver un poquito más de la realidad. Ni hablar, son todos muy bienvenidos. Vamos cerrando, a lo cual, nos despedimos hasta la semana próxima, donde seguiremos abocados a este tema, porque no olvidamos y porque ratificamos que nuestros desaparecidos son 30.000. Presentes. Ahora y siempre.